¿Os lo dije o no os lo dije? Que estaba muy resbaladizo. Joder, chavales. Estaba mucho peor de lo que parecía, ¿eh? Os recuerdo que estoy camino de Davis Falls, la segunda cascada más alta de Belice y a la que se accede por este camino, por el que, como podéis observar, no pasa mucha gente. La cosa es que llevo ya varias horas en moto y todavía quedan bastantes kilómetros off-road que no sé cómo estarán, más otros tantos caminando hasta la cascada. Así que sinceramente no tengo muy claro si llegaré o no llegaré. A ver si somos capaces de llegar a las cascadas. Bueno, voy a mirar, porque es que esto puede ser una trampa mortal. Así agarré estafilococos en Madagascar. Muy desagradable. Y nada, es una de bacterias. Cruzando charcos de estos. Bien, no había roca resbaladiza, pues mejor. Bueno, ya me la juego, ¿no? No creo que este sea peor que aquel. Pues sí, era un poco peor, sí. Buah, chavales, vaya pista de patinaje. Más naranjos. Qué mal está esto. Opa. Game over, creo. Me da que game over, porque esto tiene corriente y aquí creo que hay un escalón. O sea, esto está peor que el otro. Está bastante peor. Hostia, si se cae hacia la izquierda y me agarra la pierna, malamente. ¡Vamos ya! ¡Uf! Es que está la piedra muy resbaladiza y totalmente desigual, obviamente, claro. Entonces, la moto se va para donde quiere. O sea, no es estable. Sigo ruta hacia la cascada, disfrutando mucho de este camino que por momentos parece engullido por la selva, pero con bastante precaución porque el terreno parece una pista de patinaje y por aquí además no pasa nadie. En caso de caída aparatosa tendría que pedir ayuda por satélite y tardarían horas en llegar. Así que lo más importante es no estamparse contra el suelo. Bien. Otro, pues ya ni me lo pienso, ¿no? Bien. Vamos. Charco, charco. Charcazo era eso, de hecho. Barro, barro, barro.
Otro charcazo. Vamos ya. Se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va por la jungla. Vamos ya. Su puta madre, ese era el difícil. Uf, no te quedes. Buah, chavales. Ese era el chungo. Se enterraba. Buah, chaval, ahora subida. Barro. Un río, qué raro. Joder, chavales. Bueno. ¿Esto será advertencia o...? ¿Qué decís? Uf, creo que hemos llegado. Obviamente aquí ya es andando. ¿Y dónde dejamos la moto? Ahora toca andar. Encima me voy a llevar todo el agua, por si acaso. Que viene una botella bastante incómoda de subir. Y luego el casco y todo, ¿no? No va a venir nadie, pero si viene alguien, pues oye, lo tenemos fácil, ¿no? Esa casa ahí creo que fue un proyecto de hacer que esto fuera turístico. Pero me da que no lo consiguieron. Bueno, sí, ha venido un turista. Desde esta especie de parking hasta la cascada, Bueno, vamos a andar. son unos 3 kilómetros de paseo por la selva. O eso creo yo. Y por tanto tengo la feliz idea de irme con las botas de enduro, el traje de moto al completo y todo el equipaje, incluyendo el casco y el agua. Básicamente lo que en España conocemos como un auténtico dominguero. Pues no está esto para ir con botas de enduro, ya os lo digo. Una botella de agua. No me gusta nada esto, la verdad. Está muy espesa la selva, que está llena de serpientes. Según el GPS son 2 kilómetros. Y debe ser que hace mucho tiempo que no viene nadie. Pues no hay senda. Y ir oyendo el río hasta llegar a las cascadas. He avanzado 100 metros o 200 metros en media hora. Aquí hay que venir con machete, hay que venir preparado para esto, Según el GPS estoy desviando, pero yo oigo el río. Así que yo creo que voy bien. Creo que lo más sensato, una vez más, es darse la vuelta. O sea, no hay camino, ya me he perdido. Y a mí me marcaba por la derecha del río, ¿no? Había un momento que no había camino y me he cruzado a la izquierda y he encontrado un camino. Y he seguido ese camino hasta que el GPS me ha dicho que estaba por uvas. Lo que está claro es que se va haciendo tarde y aquí no da señal de GPS, entonces no podría ni pedir ayuda. Vámonos, seamos sensatos, ¿sabes? Ya vendremos a las cascadas en otro momento. He encontrado el camino, pero son las 2 y pico. Y está lejos todavía. Tanto ir como volver. Me queda muy poca fuerza. Y tengo que llegar hasta la moto y luego llegar. Así que mal, muy mal. Esto no se hace así. Menos mal que me he dado la vuelta. Venga, es que además yo tengo en la cabeza caerme en algún río de esos, o sea, que se caiga la moto en algún paso de río. Había uno sobre todo un poco ajustadito y ahora ya no me quedan las mismas fuerzas. Así que pues no quiero que se me haga de noche, la verdad, la selva. Es que además del calor que hace y de la paliza que me he dado de moto hasta llegar aquí y de perderme en la jungla, además es que voy vestido de motorista. Yo pensé que esto era un paseo turístico, o sea, sabía que la parte de la moto, bueno, pero lo que pensaba que era muy fácil era el paseo.
Me voy a comer unas nueces, que es lo único que tengo. Voy a dosificar el agua y me voy a ir. Tengo 2 horas de luz. Si no pasa nada, voy bien. Bueno, me he quitado la mochila de la espalda, que no veáis cómo tengo los hombros, o sea, levantaditos. Ahora ya me siento libre del todo. A estas alturas del día, ni a las cámaras ni a mí nos quedan muchas baterías. Así que voy a dejar de grabar y me voy a centrar en intentar deshacer el camino antes de que se haga de noche. Así que, salvo que se me caiga la moto en un río, nos vemos cuando llegue al asfalto. Insisto, salvo que se me caiga la moto en un río. En este que era el río más complicado. He levantado la moto corriendo. Esperemos que no haya entrado agua. Sería ya acojonante. Bueno, vamos. Te caiga. Hostia, tú, está bastante profundo esto. Esto ha sido lo más difícil antes. Estaba a punto de caer. Hostia, es que pesa la bota y el pantalón. Uf. No. No. No me jodas. Ha muerto. Joder, qué susto me has dado, Motorracus. Esto no me había pasado nunca, ni con la 800, ni con esta, ni con la otra. ¡Vámonos! ¡Yee! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué susto, queridos! Yo solo, ¿sabes lo único que he pensado? Que había un claro ahí. Digo, el satélite puede mandar a mí. Espero que no haya entrado agua a las cámaras y todo eso. Pero creo que ahora es momento de salir de aquí, ¿no? Hostia, esto. Su puta madre. Bien, chavalería, bien. Vamos, Motorracus, que bien vas, sin carga, joder. ¡Vamos! Ya vamos a salir de aquí. Oye, es increíble la adrenalina, ¿eh? O sea, yo estaba muerto físicamente y se me ha caído la moto en el río, la he levantado como si no hubiera mañana, o sea, y ahora como que me han dado bonus extra, ¿o qué? Estoy bien. Muy bien. Hostia. Bien. La clave es que no te caigas, ¿eh? Bien. Uno más. Bien. ¡Sí! Qué bien va esta moto sin peso, de verdad. Es que es como un mundo aparte, ¿no? Menos mal. O sea, imagínate que me meto aquí con los 80 kilos. O sea, que hubiera sido... Porque claro, lo peor es que habría llegado, porque soy muy cabezón. Pero no se trata de llegar, luego hay que volver. Ahora llegamos al kit de la cuestión. Es decir, yo le he marcado al mapa que me lleve por el camino rápido. ¿Pero qué pasa en el camino rápido? Pues que hay un río tamaño folio, que al venir, como hemos venido por donde la cárcel, pues nos lo hemos ahorrado. Entonces ahora, si podemos cruzar este río, llegamos de día. Y si tenemos que ir por donde la cárcel, porque este río no haya quien lo cruce... En ese caso, ya termino yo la frase, se nos va a hacer de noche en mitad de un camino lleno de ríos, charcos y barro. Así que, ¿qué hago? ¿Cruzo esto o no lo cruzo? Esto es otra movida muy diferente. No, yo no cruzo este río ni de coño, vamos. O sea, lo voy a mirar por mirarlo, pero es que tener un disgusto a última hora... Es que ahí hay corriente, ¿veis? Hay unos rápidos. Resbala mucho y aquí tira. No sé, chavales, es que a estas horas cagarla. Vamos, lo vamos a cruzar. Hay que ir para allá,
¡Vamos! ¡Venga! Venga, venga. Bien. Venga, venga. Solo queda el final. ¡Vamos! No, 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 no. ¡No! No. Joder. A punto, ¿eh? Venga, venga. Es que resbala mucho. ¡Sí! Físicamente he muerto y luego he resucitado. He muerto y he resucitado. Voy a dejar de hacer vídeos de moto y me voy a dedicar a presentar a la voz. Vas a flipar, me voy a salir. Hemos llegado a la civilización. Chavales, vaya día. Vaya día. 5:20 de la tarde. Llegamos a Hopkins. No he conseguido llegar a las cataratas y no he conseguido llegar a la prisión. Creo que he roto cosas y sin embargo estoy contentísimo. Como un niño pequeño. ¿Qué es eso? ¿Qué serpiente es esa? Mira, o sea, yo creo que vamos a hacer un zoom aquí. Era grande. O sea, Con la GoPro no se ve bien, pero era bastante larga. La cosa es que, como soy cabezón, ayer volví a ir a la cascada, porque quería llegar a la cascada. Y en el camino me encontré una serpiente. Estoy en el mismo sitio del otro día, en el parking de las Davis Falls, las cataratas del Davis. Como ya nos vamos conociendo, soy bastante cabezón, he decidido volver hoy y llegar a las cataratas, porque me apetece. Y vengo preparado. Entonces, el otro día cometí varios errores. Yo es que, además, yo escribí un libro, y en el libro hablo de lo que hay que hacer, y nunca hago caso a mi propio libro. Porque yo tengo una red metálica, que es esto, que lo pone en el libro, que para estos casos es ideal, que es el único accesorio, por cierto, que tengo desde el principio. Lo compré en Tailandia en el año 2009 y que sirve para estos casos. Pues ahora me voy a meter aquí a ver lo que cabe. El casco, las botas de enduro, espero, y el pantalón y el peto. Te pones un candadito y te quedas tan tranquilo. Y me voy a subir con unos pantalones ligeros, unas zapatillas de andar y ya está. Y por supuesto, un machete. Coño. Bueno, más o menos. No cabían las botas de enduro. He metido el cable por uno de los enganches. O sea, si se las quieren llevar, se las llevan, obviamente. Pero todo. Pero tienen que trabajar un poco. Voy a poner los guantes, evitar los pinchos, que había zarzas el otro día. Todo mal el otro día, la verdad, todo mal. Pero hoy todo bien. Chavales, vamos a ver a esas cascadas. Machete. Teléfono. Y cámara, vámonos. Está mucho más húmedo que el otro día porque ha llovido estos días. Y yo subí por aquí el otro día, ya estamos. ¿Ves? Ya estoy... A ver, mira, sí, hay un cartel. Aquí me perdí, ¿eh? Aquí está el error, mirad. Seguí para allá. Pero es que este río es un afluente. Coño, ¿eso es una serpiente? ¿Eso es una piedra o una serpiente, chavales? Hostia, es una serpiente gigante. ¿Sabéis? O sea, da mucho miedo, ¿no? Ahora está en el agua la cabrona. ¿Ha movido o qué? Joder, chavales. Es gigante, ¿eh? Su puta madre. Joder. Enorme. Su puta madre. Estoy intentando. Solo falta que venga otra hora por la retaguardia. Se va. Nah, se fue. Buah, era enorme. Pues nada, mucho cuidadito con las serpientes, que no es broma. Bueno, a ver si yo no me estoy perdiendo ahora. Yo creo que ahora voy bien. Ese es el río bueno. Y este afluente de atrás a mí me confundió e intenté ir todo el rato a la derecha. Está bonito, ¿eh? Bien, cruzamos otro afluente. ¿Sí, no? Vamos bien, creo. Qué bien se va ligero, ¿no?
de equipaje. Se empieza a poner feo el camino. Esto es su guarida de serpientes, pero vamos. Esto está muy feo. Si le pisas una serpiente, creo que va a hacer morderte. Hay que ir mirando solo todo el rato, Uf, cómo resbala esto, su madre. Mira, un puente. Mira qué bonito. Pues se conserva bien este puente. A ver, no hay serpientes, ¿no? Es que estos sitios es donde se esconden. Davis Falls, I'm coming. Coño, qué susto. Es una cuerda. Claro, las cuerdas de las serpientes tienen una gran similitud. Fresh air and jungle. What more do you need? Welcome to Davis Falls. Parece que hemos llegado. Lo estoy disfrutando muchísimo hoy el paseo. Todo lo que el otro día sufrí, hoy lo estoy disfrutando por ir bien preparado. O sea que esto es jungla, Está lejitas las cataratas. Ya se escucha un poco, de agua caer. Otro puente. Sí. ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Ya las veo ahí. ¡Hola! ¡Qué show! ¡Mira! No, esto es espectacular, chavales. ¡Mira qué espectáculo! ¡Maravilla! ¡Guau! No, esto es espectacular. On a thin piece of paper.